lo que es la parte de políticas de seguridad. Dice, las políticas de seguridad son códigos de conducta para la utilización adecuada de los recursos disponibles en el área informática y que definen claramente las actividades que no son permitidas, los pasos a seguir para obtener una protección adecuada, así como los pasos a seguir en caso de presentarse un incidente de seguridad. Además, establece responsabilidades y derechos. Nosotros en la vida cotidiana tenemos normas de convivencia, tenemos distintos tipos de código, como el código penal, el código civil, el código comercial. Son todas normas y leyes que rigen la vida de las personas en sociedad. Más que nada, tenemos distintos tipos de responsabilidades y también, así como tenemos responsabilidades, tenemos derechos. Lo mismo pasa en cuanto a lo que es la seguridad. Vamos a tener políticas de seguridad que básicamente son códigos, si bien no hay algunas leyes como las que ya vimos, la ley de protección de datos personales, distintos tipos de leyes que ya están reglamentadas y ya están tipificadas en el Código Penal. Hay algunas normas o políticas que se hacen de común acuerdo dentro de una organización respecto a lo que es la seguridad informática. También dice, acá tienen otra definición, dice el encargado debe realizar los procedimientos para llevar a la práctica las políticas establecidas de acuerdo a las necesidades del área informática y su ámbito. A ver, si tenemos una empresa que tiene un centro de cómputo, digamos, de tamaño considerable, no van a ser las mismas políticas de seguridad a una pyme que el ámbito informático se reduce a una PC o por lo menos a no más de 5 equipos interconectados. Entonces, dentro de las políticas de seguridad, cada uno va a implementar las políticas que crea que necesita dentro de su ámbito de trabajo. Por lo general, las políticas de seguridad las vamos a implementar juntamente con la gerencia, porque es algo que se tiene que imponer dentro de la organización. O sea, el técnico o el informático va a dar las pautas necesarias y de ahí la empresa de su departamento de recursos humanos tiene que informar y capacitar a la gente en cuanto a esas políticas. ¿Qué tipo de reglas tenemos? O sea, las reglas básicas para una política de seguridad. Dice, toda política de seguridad debe ser holística, o sea, tenemos que tenerla lo suficientemente probada. Y la segunda regla dice, la política debe adecuarse a nuestras necesidades y recursos. Tampoco pretendamos poner políticas de seguridad fuertes cuando no son necesarias. O sea, nosotros sabemos que a todos nos molesta regirnos o poder entender algunas prohibiciones, pero en algunos casos son necesarias y la gente o los usuarios o los operarios se tienen que adaptar. Bien, a ver, ¿en qué creen ustedes que podemos implementar políticas de seguridad? ¿O qué tipo o qué política de seguridad implementarían ustedes respecto a la seguridad informática? Denme un ejemplo. Ya vimos seguridad física. Respecto a la seguridad física, ¿qué política podrían implementar? Que, por ejemplo, tomar bebidas dentro del centro de cómputo ¿Qué medidas? y mate, café, lo que sea. Ah, mate, café. O sea, consumir alimentos dentro del centro de cómputo o Claro, cerca de los equipos. sí, ¿Sí? No solamente cosas líquidas que se pueden caer, nunca una gaseosa. Coca-Cola es terrible si se nos caen en los equipos. Eh, pero también no consumir ningún tipo de alimentos, porque si consumimos alimentos secos,
también las migas caen. No es aconsejable ningún tipo de alimento dentro de un centro de cómputo o en las cercanías de los equipos informáticos. ¿Qué otra se les ocurre? Acá me pusieron el ingreso a personal ajeno al sector. ¿Qué estamos controlando? El acceso de las personas autorizadas. ¿Bien? Y en cuanto al software, ¿qué políticas podrían hacer? En cuanto a los datos, a la información. Nada, parece. Bueno, Por ejemplo, cuando hacen eso de pegar los datos de ingreso o contraseña en la pantalla para tenerlos a mano, bueno, eso es algo que se podría prohibir, por ejemplo. sí. En esos papelitos de colores que en la pantalla, en el monitor, tienen pegados para no olvidarse las contraseñas. Entonces, cualquiera que se acerca a ese puesto de trabajo sabe con qué contraseña entrar. Bien. O sea, tendríamos que prohibir la difusión de las contraseñas. Bien, ¿quién es el que me contesta? ¿Portal? Sí, profe. Listo. Siempre es el mismo que contesta, ¿no? Después tendrá su recompensa o tendrá su ayuda en los parciales. Bueno, dentro de las etapas en las que podemos tener las políticas de seguridad, tenemos 4 etapas en las que pueden ser más o menos, pero 4 etapas básicas. Pues, en principio, la definición de necesidades, ver qué tipo de políticas necesitamos según las necesidades y según el tipo de organización que tengamos. Una segunda etapa sería la definición de acciones, qué hacer. Cada política de seguridad va a tener la definición de, o sea, estábamos cubriendo una necesidad o una amenaza y nos van a determinar dentro de la política qué acción debemos hacer. En una tercera etapa tenemos la implementación, que es la incorporación y la capacitación del personal respecto a las políticas de seguridad. Y por último, la auditoría de seguridad, que es comprobar si esa implementación y si esa definición de política resultó efectiva. Esto depende mucho de la capacitación de las personas, depende mucho de la aceptación de las personas que componen el sistema informático. En muchos casos se tiene que imponer la política. Si no la aceptan o no la entienden, se impone la política. Es como ustedes. Si no presentan el práctico, no rinden el parcial. ¿Sí? Un poco no es coercitivo, pero sí saben que tienen, así como tienen derecho a poder regularizar o a poder promocionar la materia, también tienen obligaciones que tienen que cumplir para poder lograr el objetivo, que es la aprobación de la materia. En este caso, las políticas de seguridad también. Si se escribieron y se formularon políticas de seguridad, es para que se cumplan. O sea, tenemos que acostumbrarnos en este mundo, no solamente en cuanto a lo que es informática, sino a lo que son los códigos de convivencia y a lo que es el normal funcionamiento dentro de una organización donde vayamos a trabajar, a cumplir las políticas que tiene la empresa. La empresa puede tener distintos tipos de políticas y más aún cumplir con las políticas de seguridad en cuanto a lo que es la informática. Acuérdense, siempre vamos a tener 4 etapas mínimas, podemos tener más. En una primera etapa, la definición de las necesidades, qué es lo que necesitamos proteger y cómo lo vamos a proteger.
Después la definición de acciones, qué vamos a hacer y qué es lo que estamos obligados a cumplir. La implementación, donde vamos a capacitar a las personas que tengan acceso a ese lugar o a las personas que estén vinculadas con el sistema. Y por último, el control o el monitoreo que se hace mediante la auditoría de seguridad. Dentro de las etapas, acá tienen la definición de necesidades, un poquito de definición de lo mismo que ya veníamos hablando. Dice la seguridad y de los riesgos informáticos del sistema, así como sus posibles consecuencias. El objetivo de esta etapa es determinar las necesidades mediante la elaboración de un inventario del sistema, el estudio de los diferentes riesgos y de las posibles amenazas. Una vez que nosotros tengamos realizado el análisis de riesgo, seguramente de ese trabajo o de ese documento van a salir varias políticas de seguridad. Porque ya tenemos identificados nuestros activos, tenemos cuantificados los activos y viendo qué riesgo es el que corre cada uno de los activos. De ahí tenemos que emitir la política de seguridad o las reglas que se van a regir para poder minimizar ese riesgo o poder anular ese riesgo. Entonces, para la etapa de la definición de las necesidades se hace en muchos casos necesario primero hacer el análisis de riesgo. En cuanto a la implementación, dice, de una política de seguridad consiste en establecer un método y un mecanismo diseñado para el sistema de información sea seguro y aplicar las reglas definidas en la política de seguridad. Nosotros tenemos que hacer que las personas que estén vinculadas al sistema conozcan la política o conozcan las reglas que están enunciadas en las políticas de seguridad. ¿Para qué realizamos la auditoría de seguridad? Básicamente para validar las medidas de protección adoptadas en el diseño de la política de seguridad. También se llama etapa de detección de incidentes, ya que en este es su último fin. Nosotros, ¿para qué realizamos las auditorías? Para saber si se están cumpliendo las reglas de protección que están enunciadas en las políticas de seguridad y si en algún caso ya ocurrió algún incidente, poder ver cómo lo solucionamos. La auditoría, yo como les decía a ustedes, el análisis de riesgos sugiere, la auditoría de seguridad es mucho más expeditiva. Identifica el problema e indica la forma en la que se tiene que solucionar. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los métodos de auditoría. Dice, la definición de las acciones se realiza en caso de detectar una amenaza, es el resultado final de la política de seguridad. Se trata de prever y planificar una a una las medidas que han de tomarse cuando surja algún problema. Esta etapa también es conocida como una etapa de reacción, puesto que es la respuesta a la amenaza producida. Ustedes fíjense, o sea, ¿por qué surge la política de seguridad? Después del análisis de riesgo y ver a qué amenazas estamos expuestos, cuáles son las vulnerabilidades que tienen cada uno de los activos, nosotros tenemos la necesidad de proteger ese activo. Una de las formas que tenemos para hacerlo es emitiendo normas que hagan que esos activos estén protegidos del riesgo que identificamos. No vamos a sacar muchas normas porque tampoco van a ser fáciles de cumplir, pero sí, por lo general, a todos los activos que están en un estado crítico, tenemos que tener la política de seguridad de cómo protegerla o de cómo subsanar el problema cuando ya ocurrió el incidente. En las políticas de seguridad tenemos sugerencias de cómo se deben enunciar, o sea, cómo las tenemos que redactar. Tampoco tienen que ser grandes libros de políticas de seguridad. Por lo general, tienen que ser documentos cortos y fáciles de leer. A ver, ¿por qué documentos cortos?
hay muchas personas, o por lo general los operarios, o las personas que estén vinculadas al sistema, no tienen o no disponen de mucho tiempo para poder leerlo. Y si lo hacemos muy largo, muchas veces no es claro. Entonces lo que necesitamos es que sea corto, conciso, fácil de leer y fácil de entender. ¿Sí? A veces, por querer explicar mucho, somos redundantes y complicamos la explicación. Entonces, acuérdense, las políticas tienen que ser documentos cortos y fáciles de leer y de entender. Dice, antes de empezar a desarrollar las políticas de una organización, es conveniente determinar cuál de los métodos se va a seguir o qué métodos van a seguir. Las políticas deben ser apoyadas por la dirección, obviamente. Cualquier decisión que se tome tiene que estar avalada por digamos, por el máximo nivel de jerarquía dentro de la organización. Si hay gerencia informática, por lo general, tiene que salir de esa gerencia lo que son las políticas de seguridad. Y si no hay gerencia informática, tiene que salir de la gerencia general o del directorio de la organización. Deben de contener un balance entre protección y productividad. A ver, en esto, yo no puedo hacer políticas de seguridad que me traben la productividad. Si soy una empresa de servicio o si soy una empresa manufacturera, nosotros las políticas de seguridad no tienen que ir en contra ni más básicamente de la productividad. O sea, nosotros tenemos que seguir produciendo lo mismo o más con las medidas de seguridad pertinentes. O sea, tenemos que tener en cuenta que nosotros no, para hacer el mantenimiento, una de las políticas podría ser que cada 15 días nosotros necesitamos hacer mantenimiento de los equipos. Entonces, si estamos en una época, por ejemplo, acá en Jujuy, cuando se hace el acopio de tabaco entre noviembre a marzo, es lógico que nosotros el mantenimiento lo hagamos antes de comenzar el acopio y quizás al final. O prever que en algún fin de semana que se cierre el acopio, se pueda hacer el mantenimiento. No podemos imponer en mitad de semana, cuando tenemos toda la cola de productores para entregar su producción, ponernos a hacer el mantenimiento. Muchas veces nos pasa que vamos a a veces en los cajeros electrónicos vamos a querer sacar dinero y nos dicen el cajero o el sistema está en mantenimiento. Todos renegamos, ¿no? O sea, tenemos que ser criteriosos a la hora de poner en práctica las políticas de seguridad. Así como son necesarias, también no tienen que afectarnos al servicio o no tienen que afectar a la productividad de lo que se esté haciendo. Actualizarse regularmente para que reflejen la evolución de la organización. Obviamente, si la organización crece o si cambia de rubro en algún aspecto la empresa, nosotros tenemos que adaptar las políticas de seguridad al crecimiento de la empresa. Dice, las políticas deben ser un esfuerzo en conjunto de la organización y no un esfuerzo de una sola persona. En muchos casos se da que el informático es el desesperado por hacer que se cumplan las políticas de seguridad y nadie más de la empresa le interesa cumplirlas. Después cuando hay problemas, entonces sí, la culpa es del equipo informático. Entonces, lo que hay que lograr, y lo que siempre les decimos, el informático tiene que tener un equipo interdisciplinario y el informático tiene que lograr trabajar con todas las personas que conforman la empresa. O sea, nosotros en muchos casos
trabajamos con distintos tipos de personas, con distintos niveles de personas. No les hablo en la cuestión social, sino en la capacitación y en los conocimientos de las personas. Muchas veces, depende dónde les toque trabajar, van a trabajar con personas que no tienen conocimientos informáticos, no tienen conocimientos tecnológicos, son especialistas en otras áreas y nosotros tenemos que lograr que ellos también cumplan con estas políticas. Por eso les dice que es un esfuerzo de toda la organización y no solamente de las personas que hayan hecho las normas. Dice, todos los afectados por las políticas deben de tener la oportunidad de revisarlas antes de ser emitidas. Obviamente, si se puede hacer para la formulación de las normas o de las políticas, poder realizarla en consenso con todo el personal, mucho mejor. O sea, que todos las conozcan y opinen sobre las normativas. Deben reflejar derechos, obligaciones, así como sanciones en caso de presentarse. Acá ya en algún momento nos tenemos que poner un poquito más duro. Así como ustedes tienen derecho a trabajar, tienen obligaciones que tienen que cumplir, y en caso de que no la cumplan, tienen que tener sanciones. Eso, las sanciones pueden estar dentro de las políticas de seguridad o simplemente nombrar que van a ser sancionados y después la sanción se las ponen en el código de convivencia, o también en estas políticas ya se puede pedir qué tipo de sanción se le puede realizar a la persona que lo realice. Se definen los derechos y responsabilidades de los administradores del sistema. ¿Por qué tendremos que poner derechos y responsabilidades de los administradores? ¿Qué piensan? ¿Quiénes son los administradores del sistema? En este caso usted decía lo informático. Los informáticos. Es medio raro que administren el sistema personas que no sean informáticas, ¿no? Es muy raro, tiene que ser informático. Entonces, ¿y qué al definir los derechos y responsabilidades, qué estamos haciendo? Es como que definimos los límites de lo que le corresponde al informático, justamente Perfecto, para evitar que le echen la culpa después, por ejemplo. perfecto. No solamente estamos definiendo cuál es su responsabilidad y cuál es su rol, ¿sí? Obviamente, si se cae el sistema, algo de responsabilidad nos cae, ¿sí? Si no es toda. Pero también tenemos derechos. Entonces, todo eso que en parte es proteger también el trabajo del informático. Si nosotros en las políticas, por ejemplo, hay empresas que reciben mail a diario, pero no reciben un mail, reciben cientos de mail. Y la persona, o sea, si tienen una norma que cada 15 días tienen que vaciar su casilla de email y ustedes en algún momento van a hacer mantenimiento en ese equipo y encuentran miles de mail y ya se previene a la persona que lo está usando, que tiene que borrar los mails porque las casillas se llenan y después no reciben los últimos y no reciben las últimas actualizaciones. Llega un momento en que puede causar problemas si es una empresa donde los proveedores se comunican mediante mail, podemos llegar a tener algún tipo de problema. Entonces, ese problema de no recibir el mail, lo primero que dicen, no, mi casilla de mail anda mal. Y no es que esté mal, está llena. La persona que es encargada de manejar ese mail nunca se preocupó en borrar los mails. En algunos casos se los puede hacer mediante automático, se puede prever de otra manera. Pero a lo que voy es que hay
cuestiones que no son responsabilidad directa del administrador, es responsabilidad de las personas, de los usuarios básicamente. Entonces eso también tiene que estar definido en las políticas. Tenemos que también no solamente ponernos responsabilidades, sino también protegernos frente a cualquier eventualidad. En conclusión, dice, por lo tanto, y como resumen, la política de seguridad es el documento de referencia que define los objetivos de seguridad y las medidas que deben implementarse para tener la certeza de alcanzar estos objetivos. O sea, la política de seguridad emite normativas, se implementan y una vez que están implementadas tenemos mecanismos de seguridad. ¿A qué apuntan las políticas de seguridad? A tener un orden en el funcionamiento de cualquier sistema. Es como en muchos colegios, ustedes van cuando inscriban sus hijos y les dice, papá tiene que firmar el código de convivencia. Entonces una serie, un enunciado de varios puntos donde le dice su hijo tiene que venir con el uniforme todos los días y le detallan el uniforme. Los días de educación física tiene que venir con zapatilla y equipo deportivo. Bueno, todo lo que rige dentro del colegio. Si su hijo no cumple con toda esta normativa, puede ser plausible de sanción. Acá es lo mismo. Es colocar una normativa, formular normativa para que las personas que trabajan dentro de una organización tengan cierto orden, responsabilidades, tienen derechos, pero sobre todo debemos proteger no solamente los activos, sino toda la organización, incluidos las mismas personas. Entonces, de todo esto, de las políticas de seguridad, seguramente nos van a salir mecanismos de seguridad. ¿A qué se refieren con mecanismos de seguridad? Es toda operatoria o todo proceso que proteja parte del sistema. Cualquier parte, puede ser la parte de hardware, la parte de software, la parte de humanware, puede ser que me esté protegiendo los datos o el mismo proceso o la misma operatoria que tenga la organización. Y con eso terminamos la parte de políticas. A ver, ¿ustedes consideran que la formulación de políticas es importante dentro de una organización o no? Sí, Con lo poco que vieron. Sí, ¿por qué? Sí, me pone Aguilera. ¿Por qué? porque permite tener un control, permite prevenir, permite, así como dice, impone orden, evitas las amenazas, sí, puedes prevenir las amenazas, mantener la disponibilidad, eh, sí, Bueno, para todo eso lo que dijeron, acá su compañero puso porque impone orden, si no, todos hacen lo que quieren, eso es cierto. Trabajar con personas, a las máquinas nosotros mientras programemos y le digamos qué hacer, los equipos funcionan como se le indica, ¿sí? Son máquinas. Ahora, el problema siempre lo vamos a tener con las personas. Entonces, la única forma es hacer normativas que rijan el movimiento de esas personas. Por eso les digo, con respecto a políticas de seguridad, que serían políticas netamente tecnológicas, no hay tanto problema. En algunos casos se pueden prever de realizarlas automáticamente, como el caso de los backups, como el caso de las limpiezas de los
de la basura que queda, que puede generar alguna aplicación. Eso se puede generar automáticamente y nos aseguramos de que eso se haga. Ahora, cuando las cosas son manuales o son procesos que tienen que ser lanzados por alguna persona en especial, ahí sí tenemos que hacer que esa normativa se cumpla. La única forma, a ver, nosotros, si se quiere, ese dicho de somos hijos del rigor es cierto, si a nosotros no se nos obliga o no se nos amenaza con sanciones, no cumplimos con las normativas. Yo creo que nos pasa a todos, nos pasa en todos los aspectos de nuestras vidas, o sea, hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja. Hoy en día todas las empresas tienen un departamento de recursos humanos que en conjunto con el equipo informático formulan las políticas de seguridad respecto a los equipos informáticos y respecto a todo lo que sea el sistema informático para no tener mayores dificultades u otro tipo de problemas. Bien, ahora deme un minutito que comparto la otra transparencia, que es alguna duda con respecto a las políticas de seguridad. Profe, también podrían ayudar a resolver conflictos de personal, ¿no? Seguro, seguro. O sea, políticas, por eso yo les decía, hay políticas en todos los aspectos, ¿no? No es solamente informático. Si bien tenemos un área que va a ser la parte netamente tecnológica respecto a los equipos y a los datos, también en el código de convivencia. O sea, es necesario poner orden en todos los niveles. No podemos estar trabajando en un equipo donde tengamos problemas interpersonales del equipo. O sea, tenemos que poder subsanar ese tipo de problemas. Está bien, no nos podemos introducir en las cuestiones privadas, pero sí hay normas de comportamiento o normas de convivencia dentro de la organización que también se pueden solucionar. Y en muchos casos la gente que es de recursos humanos, cuando ve que esos problemas no se pueden solucionar, y bueno, o se cambian de sector, personal que no pueden convivir en un mismo ambiente, pasan a tener otro tipo de ocupación, otro tipo de trabajo, y en algunos casos, cuando ya los problemas son mucho más graves, algunos se tiene que ir de la empresa. Esas cuestiones, por eso les digo, por ahí esas cuestiones ya no es tanto para el equipo informático, es más para la gente de recursos humanos. No sé qué le pasa a mi mouse. Dame un minutito. ¿Era esa la pregunta? Sí, ¿no? Sí, sí, profe. Pero las normas, las políticas dentro de una empresa, ustedes van a ver que algunos le llaman código de comportamiento, código de convivencia, y otros que muchas veces en el manual de funciones también está esta parte. Siempre van a tener normativas que tienen que respetar o que tienen que cumplir. Bien, ya vimos análisis de riesgo, ya vimos delitos y fraude, ya vimos lo que son las políticas. Ahora vamos a cuando ya se materializó el riesgo, estamos en problemas, ¿sí? Y tenemos que ver cuando la contingencia, el riesgo se convirtió en contingencia,
y tenemos que actuar rápidamente para volver a poner en funcionamiento nuestro sistema. El informático, como todas las profesiones, el médico cuando tiene en riesgo algún paciente, tiene que salir corriendo. El obstetra viene controlando los 9 meses de un embarazo cuando lo llaman a cualquier hora y cualquier día porque ha habido algún incidente o va a nacer o hubo algún problema con el embarazo, tiene que salir corriendo a la clínica. El informático es igual, ¿no? En cualquier momento que puede ocurrir algo, a veces son cosas simples como, no sé, algún cable que está mal puesto, alguna red que dejó de funcionar porque se quemó un hub, a complicaciones más grandes como que se nos rompió un disco, como que el sistema no funciona porque algún archivo se rompió. Bueno, todo eso es cuando estamos en presencia de una contingencia. El concepto general dice posibilidad o riesgo de que suceda una cosa, hecho o problema que se plantea de forma imprevista. El término suele referirse a algo que no es probable, perdón, que ocurra, aunque no se tiene certeza al respecto. La contingencia, por lo tanto, es lo posible o aquello que puede o no concretarse. Cuando una persona se enfrenta a una contingencia, tiene que modificar su comportamiento previsto o desarrollar una acción específica motivada por la irrupción de la contingencia en cuestión. A ver, ¿qué se entendió de todo esto que leímos? ¿Qué es una contingencia? ¿Qué entendieron ustedes que es una contingencia? Profe, yo entendí que es como un evento que puede suceder o no, como por ejemplo un fallo técnico, ¿no? Que puede suceder en un dispositivo. Sí, algo que puede llegar a pasar, dice acá, Mendoza. Sí, es algo que puede pasar. ¿Estamos en problemas o no cuando pasa? A ver, Sí, profe. sí, nosotros al trabajar con equipos, al trabajar con máquinas, ya hablamos varias veces del tiempo de obsolescencia de un equipo, o sea, cuando el equipo ya se considera viejo y ya se considera obsoleto, entonces podemos llegar a tener problemas y caída del sistema, o podemos llegar a tener, acá me ponen, sería como una amenaza. ¿Una amenaza es una contingencia? No, No. Bien. A ver, la amenaza siempre está. El riesgo siempre está. ¿Sí? La contingencia puede que ocurra o no. Depende. No es algo que nosotros digamos, hoy se me quema el disco. Hoy tengo corte de energía porque todos pusimos el aire acondicionado y reventamos algún transformador y tenemos corte de energía. ¿Sí? Hoy se nos quemó el monitor. No tenemos para monitorear nada. Qué sé yo, hoy las ratas se comieron mi cable de datos y se me cortó la transmisión de datos. Son todos riesgos a los que estamos expuestos que pueden convertirse en contingencias o no. Puede ser, como les decía al principio, algo fácil de solucionar, en otros casos no tan fácil,
Pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que prever cómo salimos del problema. ¿Eso también es seguridad o no? Profe, una Bueno, pregunta. sí, ¿Podríamos decir que el riesgo es una probabilidad y la contingencia una posibilidad? a ver, el riesgo es que, Una probabilidad, digamos, es un 50% probable que pase esto. Y la contingencia, bueno, es si pasa o no. sí, es eso. Es difícil poner hasta dónde es riesgo y de cuándo se convierte en contingencia. ¿Me entienden? La contingencia yo la puedo prever, no sé cuándo va a ocurrir. Ese es el problema. El riesgo siempre está presente. Yo el riesgo lo puedo minimizar, pero siempre va a estar. ¿Sí? El riesgo siempre está de que ocurra y se convierta en una contingencia. La contingencia puede estar también presente, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Bien, como no tenemos certeza de cuándo va a ocurrir, nosotros necesitamos tener planes de contingencia que nos puedan solucionar el problema y que nos puedan ayudar a pasar lo mejor posible cuando el riesgo se materialice. A ver, como para que lo entendamos, cuando estuvimos en tiempo de pandemia, ¿cuál era el plan de contingencia? A nosotros nos dijeron un día, está presente el COVID, el virus del COVID, tenemos que empezar a protegernos y nos empezaron a mandar protocolos de todo tipo. Conforme iba avanzando la pandemia, teníamos protocolos más fuertes. O sea, al hacer protocolos y a prohibirnos cosas, o sea, nos han hecho una política de seguridad, nos han enunciado todo un protocolo que era para una normativa para que nosotros cumplamos, para que no nos contagiemos y para que la pandemia no se siga expandiendo. ¿Estaba presente la contingencia o no? Sí, profe. Sí. Acá habían puesto como el aislamiento social. ¿Qué era el aislamiento social? Aislamiento de contacto. Dice. Eran todas normativas que nos pusieron. Usar barbijo, no salir a la calle, eh, usar alcohol en las manos, lavarnos las manos, por eso no conseguíamos jabón líquido, no conseguíamos el alcohol en gel, los barbijos, la gente que se puso a hacer barbijos caseros, que había que ponerle distintos elementos, no asistir a los centros médicos, eran todas normativas, toda una política de seguridad con respecto al virus. Hacer cola 1,5 metros de distancia, no toser enfrente a las personas, si tenías síntomas quédate en tu casa, aislarte de tu misma familia. Bueno, distintos tipos para poder evitar ¿qué? El contagio. La persona que se contagiaba, ya estaba la contingencia presente, venían esas personas horribles que veíamos todas vestidas de blanco, se llevaban la persona que estaba infectada, la internaban sola. Fue realmente traumático ver que por ahí separaban chicos de madres y todos los problemas que hubieron con respecto a la pandemia, pero eran los planes de contingencia que se habían armado. Eh, al punto que tuvieron que armar un hospital de campaña ahí en la ciudad cultural donde se aislaba a las personas. Después el plan de contingencia también cuando llegaron las vacunas. Yo nunca había visto que se tengan que custodiar las vacunas porque era tal la psicosis de la gente que había en lugares que se intentaron robar las vacunas. O sea, distintas planificaciones frente a la contingencia que teníamos presente que ocurría
por la propagación del virus. Acá nos pasa más o menos igual. Si bien salvando las distancias que en casos de salud corren riesgo la vida de las personas, acá, si bien no es tan dramático, digamos, también tenemos ciertos problemas que hay que tener previsto cómo poder solucionarlo. Se dice un plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. ¿Qué es preventivo? Antes de que ocurra. Antes de que ocurra. Predictivo. Preventivo es antes de que ocurra. Yo puedo prevenir. Predictivo, yo puedo predecir o no. ¿Se anticipa, profe? Se anticipa. ¿Qué diferencia hay entre preventivo y predictivo? En uno yo puedo predecir, o sea, yo puedo suponer que va a ocurrir. Y en el preventivo es cuando yo tengo ya un poquito más de certeza y yo puedo prevenir, tomo acciones para prevenir lo que predijo que iba a ocurrir. ¿Sí? Y reactivo, Cuando ya ocurrió la falla, ¿no? cuando ya ocurrió la falla y yo tengo que salir a solucionar. Fíjense que el plan de contingencia abarca todas las etapas de predicción, de prevención y de reacción. Abarca todo. Acá un compañero puso profes en la construcción. La contingencia sería que usen los materiales de seguridad para evitar accidentes. La contingencia sería que ocurra el accidente. A ver, las personas esas que están, bueno, acá al lado de mi casa hace 2 semanas están haciendo la casa del vecino y es de 2 plantas más una terraza, o sea que son 2 plantas y la planta baja. Y más o menos tiene como 6, 7 metros, pues estaban revocando la parte del tanque de agua que está por arriba de eso. Y yo salía a mi patio y veía a los albañiles en andamios no de metálicos, sino armados por ellos de tronco, de palos, y sin protección, sin arnés, sin nada. Realmente es angustiante ver cómo hay algunas personas que trabajan en la construcción y sin usar, yo decía, se caía alguno de esos en mi patio y seguro que o estaba todo quebrado o hasta según cómo caía se podía morir, ¿no? Era mucha la altura, ustedes calculen, son dos pisos que más o menos 3 metros cada uno, 6, más la planta baja, otros, sí, 10 metros. 10 metros y sin protección. Tenían los troncos así los parantes y después cruzaban las maderas horizontales y estaban ahí y ahí revocaban. Había uno que subía la mezcla con una roldana y los otros arriba revocaban. En la construcción pasa mucho, muchas veces ustedes han visto que dicen eh, que se cayó de altura y bueno, tiene traumatismo de cráneo, en algunos casos sobreviven, en otros no. Bueno, todo eso son contingencias que se podrían haber evitado o por lo menos se podría haber protegido a la persona que estaba en esa contingencia de alguna manera, con, no sé, por lo menos atarle una soga, ¿sí? Cosa que quede colgado y no que se caiga. Hay en actividades eh, o en algunos tipos de trabajo que esto ocurre mucho, ¿no? En la construcción se ve mucha inseguridad a la hora de las personas que trabajan.
Así que tratemos en lo posible de tener nuestros planes de contingencia. Nosotros dentro de todo no tenemos ese tipo de contingencias tan graves, pero sí nosotros trabajamos con electricidad. Al trabajar con electricidad, algún tipo de protección tenemos que tener, como disyuntores, como las térmicas que tienen que saltar cuando hay un cortocircuito. No podemos permitir que una persona entre en contacto con 220 volts porque la mata. Sí, en el peor de los casos lo va a quemar, pero si no, la mata. Entonces también tenemos que tener precauciones a la hora de trabajar con electricidad. Ustedes van a ir viendo que dependiendo qué trabajo realicen, van a ir conociendo los riesgos que están expuestos cada uno de los trabajos. Yo veía cuando, no sé si alguna vez fueron al Cerro Zapla, donde están todas las antenas que se ponen acá de la ciudad, porque es el punto más alto. Hay antenas hasta de 50 metros, y las personas que suben a hacer el mantenimiento en las antenas o en las parabólicas que se colocan en las antenas, suben, si bien suben con arnés, pero ustedes ven cómo fluctúa con el mismo viento que hay en el cerro, cómo fluctúa la antena. Es impresionante ver las personas, obviamente son personas que ya están preparadas para hacer ese tipo de trabajo, pero no deja de ser riesgoso que en algún momento a causa del mismo viento, esa persona pueda perder el equilibrio y caerse. Entonces, ustedes van a ir viendo en que en distintos trabajos hay distintos riesgos. Por ejemplo, el médico, uno dice, ¿qué riesgo va a tener el médico trabajando en una clínica? Y el médico está permanentemente expuesto a los riesgos de contagio, que es el peor que ellos tienen. Hay cuántos médicos que se contagiaron de COVID. Hay médicos que murieron, enfermeros que murieron por tener que hacer su trabajo. A pesar de que ellos cumplían con el protocolo, cumplían con todo, igual se contagiaron, igual tuvieron la contingencia y bueno, en algunos casos no pudieron salvarlos y bueno, perdimos a personal de la salud. Y así van a encontrar en distintos ambientes laborales distintos riesgos a los que estamos expuestos. Entonces siempre es bueno tener un plan de contingencia de cómo poder manejarnos si algo nos ocurre. Hoy en día todos tenemos en los trabajos las ART, que en algunos casos yo no sé si ayuda o no, porque más es la complicación de todas las cosas que pide la ART para poder cubrirnos, cosa que no tendría que ser así. Hay gente que tiene accidentes de trabajo, camino al trabajo, y tienen que comprobar por dónde iban, comprobar un montón de cosas para que la ART les cubra mínimamente un seguro social que tendríamos que tener todos al momento de tener alguna contingencia en el trabajo o en camino al trabajo. Pero bueno, ese es otro tema que hay que tratarlo más que nada político, en que las ART cumplan con su función, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo, ¿no? Dice, esta clase de plan, por lo tanto, intenta garantizar la continuidad del funcionamiento de la organización frente a cualquier eventualidad, ya sean materiales o personales. Un plan de contingencia incluye 4 etapas básicas: la evaluación, la planificación, las pruebas de viabilidad y la ejecución. A ver, nosotros nos vamos a enfocar más que nada en un plan de contingencia respecto a los equipos. También, cuando veamos un poquito de ergonomía, que es la última unidad, vamos a enfocarnos desde el punto de vista del usuario, más de las personas. Si bien los planes de contingencia tienen que estar armados en todos los ámbitos, en todo el sistema informático,
¿sí? Se acuerda que estaba compuesto por los 3 componentes. Entonces, siempre vamos a tener una evaluación de ver, como ya tenemos nuestro análisis de riesgo, ya tenemos algunas políticas, hay que hacer una evaluación de cómo tenemos que manejarnos dentro de la contingencia. Una planificación de cómo vamos a trabajar. Las pruebas de viabilidad. ¿Para qué serán las pruebas de viabilidad? Yo puedo tener un plan de contingencia perfecto, ¿sí? Pero en papel. Sí, porque bueno, se me incendió el centro de cómputo, entonces yo activo mi sistema de contraincendio, me cae la espuma, no agua, la espuma. Entonces logro apagar el incendio y bueno, puedo restablecer el servicio, puedo salvar los equipos, haciéndole el mantenimiento correspondiente. Ahora, si no tengo el sistema contra incendio correcto, no puedo hacer nada. Por más de que yo arme mi plan de contingencia contra incendio, si no tengo el sistema correcto, no puedo hacer nada. Por eso tenemos que tener en cuenta si es viable lo que estoy pretendiendo o no. Depende con lo que yo me encuentro. Mi plan de contingencia, si bien me puede implicar una inversión a la hora de planificarlo, es decir, bueno, yo necesito que tengamos un sistema de contraincendio. Ojalá la empresa o el directorio de la empresa esté en condiciones de hacer esa erogación económica. Porque, por ejemplo, la espuma y los gases especiales para apagar incendios de este tipo son caros, se vencen, es como los matafuegos, se vencen, hay que recargarlos periódicamente, entonces es una erogación económica que se tiene que efectuar de parte de la empresa. Entonces hay que ver si es viable y si lo que nosotros planificamos como nuestro plan de contingencia se puede ejecutar. Todo plan de contingencia tiene que tener un plan de respaldo, o sea, la prevención. ¿Qué hacemos antes para prevenir la contingencia? Un plan de emergencia, materialización del ataque, es durante la contingencia, y un plan de recuperación, recuperar al estado inicial. O sea, yo tengo 3 etapas. Una de prevención, a ver, que podemos prevenir en el caso de nosotros en verano, que tenemos mucha tormenta eléctrica y que debido al calor, todo prendemos ventiladores, aire acondicionado y por lo general tenemos corte de luz. Entonces ya prevenir, empezar a ver las UPS, que las UPS tengan las baterías cargadas, que me puedan hacer las pruebas de las UPS, cuánto tiempo me va a soportar el equipo sin provisión de energía eléctrica. En los casos de salud, tener en condiciones y con el combustible adecuado para los grupos electrógenos, porque nosotros necesitamos que si hay un corte de energía prolongado, empiecen a funcionar los equipos de provisión eléctrica. Entonces, tener todo ese plan de respaldo revisado, que esté todo en condiciones que al momento, si se materializa la contingencia, nosotros podamos salir sin tener ningún tipo de problema. Ya en el plan de emergencia, en el momento que se produce la emergencia, ¿cómo actuamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos bajar una llave o conmutar un equipo, no sé, puede ocurrir cualquier cosa y nosotros tenemos que poder solucionar. Y en el caso de que ya el ataque nos realizó algún daño, nos quemó un equipo, nos quemó un disco o nos quemó, tenemos que colocar algún array de discos que estaba en desuso y ponerlo en funcionamiento. O sea, ¿cómo me repongo en el menor tiempo posible?
¿sí? O sea, tengo que planificar el peor escenario y cómo salgo. Si de ahí los daños son menores o los daños se han producido son ínfimos, vamos a salir más rápido. Pero eso es en lo que consiste el plan de contingencia. O sea, mi plan de contingencia es prevenir, actuar en la emergencia y después recuperarme en el menor tiempo posible. Por eso les dicen preventivo, predictivo y reactivo. Yo creo que el más importante es el reactivo. En el momento que ocurre, qué hacer y cómo actuar. Porque muchas veces las personas tendemos a bloquearnos y no saber cómo reaccionar. Entonces, bueno, esto nos enseña a que si conocemos el plan de contingencia que está previsto para ese tipo de evento, podamos reaccionar rápidamente y saber qué hacer. Obvio que el plan de contingencia lo tiene que conocer toda la organización. En la facultad, yo creo que ya les había contado, en la facultad antes se hacían los simulacros de algún tipo de emergencia o de incendio, que nos enseñaron a manejar los matafuegos y todo lo demás. Y básicamente lo que nos enseñaba, en caso de incendio, por dónde había que salir, cómo había que ir de un lado para otro, quién podía salir por una escalera, qué aulas tenían que evacuar por una escalera, qué aulas tenían que evacuar por la otra. Cosa de poder evacuar lo más rápido posible y salir hacia los puntos de emergencia que ya nos habían marcado. Incluso estaban los gráficos ahí en la facultad que estaban publicados. Bueno, todas esos simulacros que se realizan nos dan un poco de capacitación o nos dan un poco de práctica de cómo tenemos que actuar. En algunos casos como esos, digamos, para poder evacuarlos a los alumnos más que nada, es importante porque nos enseñan a cómo reaccionar en el momento. Lo mismo nos tiene que ocurrir a nosotros si nos pasa en nuestro ámbito de trabajo. Dentro del plan de contingencia, como de forma conceptual, dice desde el punto de vista informático, un plan de contingencia es un programa alternativo, un plan B, para que una empresa pueda recuperarse de un desastre informático y restablecer sus operaciones con rapidez. Estos planes también se conocen por la sigla DRP, que son las siglas en inglés de un desastre, de recuperación. Es un plan de recuperación de desastre, traduciéndolo al revés. Dice, un programa DRP incluye un plan de respaldo que se realizará antes de la amenaza, un plan de emergencia que se aplica durante la amenaza y un plan de recuperación con las medidas para aplicar una vez que la amenaza ha sido controlada. Se puede definir como un plan de contingencia, es un plan escrito en el que se detallan acciones, procedimientos y recursos que deben usarse durante un desastre que cause destrucción parcial o total de los servicios de computación. Ahí está clarísimo, ¿no? Dice, un plan de contingencia es un plan escrito, tiene que estar escrito en pasos, incluso con diagrama, en el que se detallen acciones que vamos a hacer, qué procedimiento vamos a usar y qué recursos necesitamos. En algunos casos vamos a tener que prever con tiempo qué recursos van a ser necesarios en caso de que ocurra esto. Dice que deben usarse durante un desastre que cause destrucción parcial o total de los servicios de computación. Si hicimos bien la prevención, no llegamos a un desastre tan grande. Ahora, el problema es, si no hubo prevención, quizás los desastres son mayores o los daños son mayores y tenemos que actuar de otra manera.
por lo general, todo lo que es informático, a menos que sea muy impredecible, por lo general podemos controlarlo antes. Se puede. Pero bueno, hay casos que son fortuitos, que por más control que tengamos preventivo y predictivo, no se puede controlar y ocurre. El objetivo general que tiene un plan de contingencia, ¿cuál es? Dice, garantizar la continuidad de las actividades ante eventos que podrían alterar el normal funcionamiento de la tecnología de la información y comunicación, a fin de minimizar el riesgo no previsible, crítico o de emergencia y responder de forma inmediata hacia la recuperación de las actividades normales. A ver, con lo que ustedes van viendo, ¿qué es más importante? ¿El análisis de riesgo o el plan de contingencia? Y necesitamos el análisis de riesgo para hacer el plan de contingencia, así que los dos. Los dos. Bien. O sea, nosotros vamos a identificar los riesgos y vamos a cuantificar los riesgos y después de eso empezamos con la formulación de los planes de contingencia que podemos tener. A lo mejor si la organización está lo suficientemente organizada, no tenemos grandes riesgos a los que estamos expuestos, entonces podemos necesitar planes de contingencia chicos, cortos. Pero en algunos casos vamos a necesitar la formulación de los planes de contingencia para poder solucionar los puntos críticos que hayamos descubierto en los activos de información con el análisis de riesgo. Fíjense que van muy de la mano, ¿no? El análisis de riesgo y el plan de contingencia van muy pegados. Incluso cuando uno empieza a hacer el análisis de riesgo y cuando llega a la cuantificación con las matrices de riesgo, ya ahí se empieza a delinear un plan de contingencia. Ya con la matriz de riesgo armada, ya podemos saber qué plan de contingencia o a qué activo le tenemos que realizar un plan de contingencia. Acá una pregunta, dice, ¿utilidad o necesidad legal? ¿Qué creen ustedes? ¿El plan de contingencia es de utilidad o de necesidad legal? Yo creo que de utilidad. Depende, porque el tema entendido que, por ejemplo, el mapa uno lo tiene que tener presentado con salidas de emergencia, matafuego. Entonces hay ciertas cosas que sí te piden para poder habilitar un negocio, un local, Ujú. pero no sé si todo. Bien. O sea, lo está viendo desde el punto de vista de seguridad laboral, que tenemos que Exacto. tener cierta seguridad para poder habilitar la empresa. ¿Así? Sí. Bien. Y en caso de que ocurra un desastre y yo pierdo información sensible de una empresa a la que estemos prestándole servicio, ¿voy a tener problemas legales o no? Seguramente la empresa pueda demandar por el mal trabajo, digamos, por la negligencia. Por la negligencia. En eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Nosotros, en muchos casos, nos va a tocar manipular información que no es nuestra. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener la protección de esa información o de esos procesos, si se quiere, de la mejor manera, porque podemos llegar a tener problemas legales. En el caso de que prestemos servicios, si nosotros prestamos servicios a alguna empresa que por alguna contingencia se ven suspendidos los servicios y esa empresa los necesita, lo más probable es que nos demande por incumplimiento del contrato. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos que cuando estamos frente a una contingencia la reacción sea inmediata. Nosotros necesitamos en lo posible
no tener demora para restablecer el sistema. En muchos casos, yo varias veces preguntaba y los alumnos me decían, bueno, hay que tener todo con un equipo secundario. Sería lo ideal, si nosotros podemos trabajar con 2 equipos paralelos que hagan lo mismo. Que yo puedo conmutar, trabajo con uno o trabajo con el otro. Si pierdo uno, engancho el otro y sigo. El caso de los arrays de disco. Se puede, pero también hay que ver si la empresa está en condiciones de tener ese tipo de gasto. ¿Sí? O sea, si bien el plan de contingencia es de utilidad, también en muchos casos es una necesidad legal. Nosotros necesitamos no solo cubrirnos nosotros, sino también cubrir todo lo económico referente a la empresa a la que le estemos prestando servicio. Entonces, no podemos darnos el lujo de perder nada y mucho menos tiempo. Si nosotros brindamos servicio, necesitamos que el tiempo de la contingencia sea el mínimo. Ahora, si somos una empresa productora, por ahí se para la producción, no importa, empezamos al día siguiente y recuperaremos la producción del día anterior, no hay problema. Si tenemos stock para poder abastecer a nuestros clientes, no tenemos problema. No se nota. Ahora, cuando prestamos servicios es otra cosa. Bien, o sea que el plan de contingencia no solo nos sirve como utilidad dentro de la empresa para poder salir rápidamente de la contingencia, sino también como una protección o una necesidad legal de protección para poder tener el mayor resguardo posible con respecto al trabajo que estemos brindando. Bueno, como hemos visto, la metodología para formular el análisis de riesgo, también el plan de contingencia tiene distintos pasos o etapas. Ustedes pueden encontrar distintos tipos de metodología, incluso si entran algunos de las normas que vimos en la clase pasada, como ISACA o como alguna de las que vimos, cada una tiene su plan de contingencia, las fases que pueden seguir. Acá, como les digo siempre, nosotros tomamos una genérica, no nos identificamos con ninguna de las que ya están formuladas. Ustedes pueden, el que quiera encontrar o buscar o que tenga mayor interés en alguna de las normativas que ya están escritas, van a encontrar distintos tipos de planes de contingencia. Pero básicamente pueden tener estas etapas, o en algunos casos se van a dar cuenta que pueden estar 2 en una, o poder tener otro tipo de metodología. En esta metodología nosotros vemos la planificación, la identificación de los riesgos, la identificación de soluciones, las estrategias que podemos usar, la documentación del proceso, la realización de las pruebas, la implementación y el monitoreo. Fíjense que son varias etapas que tenemos que ir cumpliendo. Y bueno, ahora vamos a ver en detalle un poquito cada una de las etapas en las que vayamos trabajando. Dentro de la planificación tenemos que hacer un diagnóstico, como en toda planificación. ¿Y qué vamos a revisar en el diagnóstico? La organización estructural y funcional. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? El organigrama, conocer el funcionamiento de la empresa, el manual de funciones. Si es que la empresa tiene el organigrama escrito y si es que el organigrama funcional, que es el real con el que se está trabajando, coincide con el organigrama escrito. Todo lo que sea papel de organización, en esta etapa lo vamos a revisar y lo vamos a conocer.
servicios y o bienes producidos. ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que vendemos? ¿Vendemos servicios? ¿Vendemos o hacemos algún tipo de producto final? ¿Qué es lo que nosotros comercializamos o qué es lo que nosotros ofrecemos como empresa? Servicios y materiales utilizados, si es que somos una empresa productiva, necesitamos materia prima, necesitamos algún tipo de equipos especiales, todo lo que necesitemos para la producción. Dice inventario de recursos informáticos, obviamente necesitamos conocer con qué equipamiento contamos. Otro tipo de equipamiento que no sea informático, como el caso de cintas de transporte, algún otro tipo de sistemas embebidos que podemos tener, tipo de sensores, algo que esté conectado a nuestros equipos y que sirva para el proceso productivo que tenga la empresa. Programa, o sea, todo lo que se refiere a software, qué software necesitamos, qué software base, qué aplicación especial, si trabajamos con algún tipo de gestor de base de datos, todo lo que sea software tenemos que tenerlo inventariado. Aplicativos informáticos, si es que tenemos algún aplicativo especial, como son en el caso de salud, donde tienen todas las, todo lo que son cámaras, todo lo que se aplica para poder tener el equipo completo, equipos empotrados, si es que hay algún equipo que sea parte de alguna parte de la empresa o de alguna oficina, que esté conectado también con lo que es todo el equipamiento. También pueden tomar como equipos empotrados todo lo que son el tendido de redes, el tendido de energía eléctrica, que está todo empotrado dentro de las paredes. ¿Qué proceso tenemos automatizado? Si el acopio de la materia prima se hace automatizado o se hace manual. Y también tener identificado qué procesos manuales tenemos a la hora de hacer el proceso productivo. Fíjense que esto, el diagnóstico, es conocer toda la empresa en general. Yo tengo que tener inventario de los equipos informáticos, de los equipos de mobiliario que tenemos, de qué tipo de piso, qué tipo de paredes tengo, todo el análisis físico y después también el análisis de qué tipo de software tengo, cómo guardo los datos, todo. Yo tengo que tener un diagnóstico general de lo que es la organización. Si bien, si nosotros ya tenemos hecho el análisis de riesgo, fíjense que esta etapa ya está hecha. Porque para hacer el análisis de riesgo, nosotros ya tuvimos que pasar por todo el diagnóstico, que ya lo tuvimos que conocer, pues teníamos que identificar todos los que eran los activos de información. Entonces, un poco esta etapa ya la fuimos pasando. Como un punto 2 es la planificación. Tenemos después que conocemos toda la organización y conocemos todos los componentes de la empresa, necesitamos hacer una planificación específica. ¿Qué es lo que tenemos que definir? El alcance, las fases del plan de eventos, grupos de trabajo, roles y responsabilidades y un cronograma. Fíjense que acá ya empezamos a tener algo más definido. Nosotros necesitamos, ¿se acuerdan que cuando hacíamos el análisis de riesgo definíamos el alcance? ¿Qué es lo que íbamos a analizar? Acá no solamente necesitamos el alcance, sino que también necesitamos las fases del plan de eventos, si vamos a hacer un evento predictivo, preventivo o reactivo. Entonces vamos planificando qué tipo de plan vamos a armar primero. Por lo general se va en ese orden: predictivo, preventivo y reactivo. ¿Con quiénes vamos a trabajar? ¿Qué grupos de trabajo vamos a armar? O sea, por ahí en un evento preventivo van a trabajar más los operarios, que van a ir prediciendo o, digamos, informando qué tipo de problemas podrían llegar a ocurrir.
No es lo mismo que en un momento reactivo, donde necesitamos gente especializada para poder reactivar el sistema en sí. Y ahí seguramente entran más trabajos técnicos que en la fase de predicción que podemos usar a los usuarios o a los operarios. ¿Qué roles y qué responsabilidades? ¿Quién va a estar al frente del plan de contingencia? ¿Quiénes van a ser los operarios? ¿Quién va a actuar sobre una parte específica del sistema? Es como yo les explicaba cuando nos hacían hacer los simulacros de contraincendio en la facultad, nos decían, cada docente es el responsable de evacuar cada una de las aulas. Los docentes teníamos que hacer que todos los alumnos salgan y salir nosotros al final. Y de cada parte de los edificios había un encargado que era el que se tenía que cerciorar que todo esté, que todo esa ala del edificio esté ya desalojado. Entonces, habían roles que cumplía cada uno. En ese momento la jefa de biblioteca era la encargada de hacer el corte de energía eléctrica en cada una de las alas. Y así iban diseñando quién cumplía qué rol, hasta quién era el encargado de agarrar el matafuego. No es que cualquiera vaya y agarre el matafuego. Entonces se preparaba a esa persona para que sea la persona que podía y que sabía cómo manipular ciertos elementos. Acá pasa lo mismo. Se determina qué rol cumple cada uno y qué responsabilidad tiene. Y también se arma un cronograma. ¿En qué tiempo se tiene que hacer cada cosa? Acá ya se empieza a hacer cosas mucho más medidas, cosas estrictas. O sea, esto se tiene que hacer de esta manera. En el plan de contingencia no hay lugar a dudas. Acá hay que diagramar y planificar bien qué se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Después dice, la identificación de las fuentes de financiamiento. Llegado el momento en que ocurra el incidente, nosotros necesitamos que alguien, si necesitamos comprar algo, subsanar algún problema y necesitamos financiamiento, entonces, ¿quién es el encargado de proveernos de ese financiamiento? O sea, a lo mejor tenemos una cuenta bancaria que podemos acceder, a lo mejor el contador de la empresa es el que nos va a dar el dinero en efectivo. Bueno, todo eso se determina en la planificación. Definición de estrategias para la integración, consolidación, rendición de informes y arranque. O sea, acá, ¿qué estrategia vamos a usar? Si se corta la energía eléctrica, si tenemos provisión de energía propia, si lo vamos a tercerizar, si hay alguien que me va a proveer el combustible para el grupo electrógeno. Yo tengo que ver todas las posibilidades y así también tengo que hacer la rendición de informe y quién es el que arranca el proceso de recuperación. O sea, esto tiene que ser, a ver, el plan de contingencia tiene que estar totalmente estudiado y totalmente planificado el rol que cumple cada uno. No podemos tener errores. Ustedes imagínense que hay en casos en que necesitamos, en nuestros casos quizás no, pero hay en casos de desastres más grandes que corren riesgos de las personas. Entonces ahí tienen que ser precisos y tiene que ser puntual el trabajo de cada una de las personas que lo integran. Dice desarrollo de un plan de alto nivel incluyendo los recursos asignados. O sea, vamos a tener distintos niveles, como han visto que teníamos el predictivo, el de respaldo, el momento de la contingencia, que es el reactivo, y después el posterior, que es cuando tenemos que rápidamente volver a poner en funcionamiento todo. Entonces necesitamos el plan de más alto nivel, que son las decisiones que se tienen que tomar y las decisiones de qué recursos vamos a necesitar.
Y por último, dice la obtención de la aprobación y respaldo de la empresa y del personal gerencial de mayor jerarquía. Cuando nosotros planificamos qué es lo que vamos a hacer, necesitamos siempre, en toda metodología y en todo trabajo que vayamos a hacer, siempre, una vez que está la planificación hecha, que el personal de mayor jerarquía nos apruebe la planificación. De nada, le vuelvo a repetir, de nada sirve que yo arme un plan de contingencia perfecto si después no voy a tener los recursos o no voy a tener el apoyo de la gerencia o el apoyo del máximo órgano que tenga la organización. Eso en cuanto a la planificación. Tenemos dos etapas, una de diagnóstico, que es donde conocemos la empresa, y otra donde empezamos a planificar cómo vamos a trabajar, conociendo ya los riesgos que puede llegar a tener esta organización. Después nos vamos básicamente a la identificación de los riesgos, que si esto ya hicimos nuestro análisis de riesgo correctamente, ya lo tenemos realizado. En caso de no tenerlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice análisis y evaluación de riesgo, entidades que desarrollan planes de contingencia y entidades que a la fecha no han tomado previsiones. O sea, nosotros tenemos que empezar a analizar qué riesgos tenemos. Si ya hay organizaciones o empresas, nos toca una empresa que ya haya tenido algún tipo de plan de contingencia, ya es más fácil porque ya tenemos identificado parte de los riesgos a los que estamos expuestos. Y en un caso B, donde las entidades que no han tomado previsión, o sea, ahí es un poquito más de trabajo porque hay que realizar todo desde cero. Identificar los procesos críticos, eso lo hacemos cuando ya tengamos identificados los activos, cuantificados, y poder armar las matrices de riesgo, y entonces podemos identificar los procesos críticos, si es que tomamos procesos como activos de información. Y si no, también podemos identificar procesos críticos que no hayan estado identificados dentro de los activos de información en la metodología de la evaluación de riesgo. Análisis de las operaciones actuales, o sea, cómo funciona la organización, qué función tiene cada área y qué procesos actúan. Y uso de las técnicas de análisis de proceso, análisis del proceso, plan del proceso y aplicación del proceso. Si ustedes se fijan, esta etapa, si yo tengo bien realizada mi análisis de riesgo, esta etapa la tengo estudiada. Entonces sería de mucha utilidad si yo ya avancé con el análisis de riesgo en esta etapa, porque ya tengo identificado cuáles son los activos y qué proceso es el que tengo con mayor, digamos, índice de riesgo, y poder realizarles los planes de contingencia pertinentes. En esta etapa identificamos las soluciones. Dice, identificación de alternativas. ¿Qué es lo que tenemos que lograr en esta parte? Ya tenemos identificados los riesgos, ya tenemos cuantificado los riesgos, entonces ahora tenemos que empezar a buscarle las soluciones si esos riesgos se materializan. Sí, a ver, si se me cae, no sé, si se me rompe un array de discos, si yo tengo los discos espejados, cuántos espejos tengo en los discos, si los tengo en el mismo rack, en la misma habitación, si ocurre un proceso sísmico, se me rompe todo eso, o tengo algo que los proteja, que sea alguna organización, alguna construcción antisísmica. Me tengo que ir viendo todas las alternativas que puedan darme solución en caso de que se active el riesgo y me complique ese activo de información. También tengo que identificar los eventos activadores. ¿Cuáles serían los eventos activadores? A ver, en caso de que tengamos una alarma por algún evento natural,
como el caso de los terremotos, que sabemos que ya eso por lo general se sabe unas horas antes, o en el peor de los casos, en algunos casos se pueden conocer con días anteriores que se están produciendo movimientos sísmicos y que puede venir uno más fuerte. Eso sería un evento activador que me puede provocar que el riesgo se materialice. Entonces nosotros necesitamos identificar varios eventos activadores. En el caso de un equipo informático, cuando ya sabemos que los equipos ya han pasado los 5 o 6 años y son equipos que funcionan 24 horas, entonces ya tenemos que empezar a ver qué puede empezar a fallar. Las fuentes, los coolers, quizás el disco no, pero sí la placa madre. Entonces hay que empezar a prever que nosotros vamos a necesitar el cambio de ese equipo lo más pronto posible. Entonces, esos eventos activadores tenemos que tenerlos identificados. Después, identificar qué solución. A ver, si mi problema es un cooler, la solución es cambiarlo. Simple. Nosotros con los equipos es eso, el cambio. Es muy raro que podamos arreglar un equipo. En algunos casos se necesita arreglar. Hay equipamiento que está funcionando con, a ver, hay aplicaciones que funcionan con equipos muy viejos. Entonces, si se me quema ese equipo, es difícil de reemplazarlo. Hay, por ejemplo, los tomógrafos, hay muchos, el primer tomógrafo que tuvo el Hospital de Niños, no el último que tiene ahora, que todavía está funcionando, funciona con una PC, funcionaba con una PC, una 486, incluso antes de que salgan las Pentium, y tenía como sistema operativo el DOS. Ustedes ya ni lo deben, para ustedes eso es historia. Yo cuando empecé a estudiar, yo estudié DOS. ¿Entienden? Pero le estoy hablando hace 30 años. Y ya se estaba dejando de usar. Entonces, si hoy en día se me rompe ese disco, ¿cómo lo reemplazo? Entonces, tenemos que buscar soluciones alternativas que puedan hacer que estos equipos sigan funcionando. Han habido casos, no sé si alguien conoció lo que era Codivisión que tenía Canal 7. Bueno, les cuento. Codivisión era, así como Canal 4 nos provee de canales vía cableado, Codivisión era vía aire. Nos colocaban, era para las zonas rurales. Tenía solamente 8 canales. Pero, por ejemplo, en las zonas rurales donde no llegaba el videocable, se les colocaba una antena receptora, se le daba un receptor y se lo conectaba en la empresa con un dispositivo, un emisor, y se les daba la señal de esos 8 canales. Y bueno, ese servidor, el que administraba a todos los abonados, trabajaba con DOS y con una máquina muy vieja. En un tiempo se arruina el disco rígido, conseguimos cambiar el disco rígido y había que reconstruir la información. Entonces, bueno, se tuvo que contratar a una persona que se especializaba en reconstruir la información del disco y para volverlo a poner en funcionamiento. Y bueno, Codivisión se muere cuando aparece DirecTV, que tenía otra tecnología mucho más sólida, que era por aire, y que permitía darle la posibilidad de tener mucho más canales y no solamente 8 canales. Entonces, bueno, después fue decisión de la empresa cerrar esa parte de radiovisión porque no estaban dispuestos la empresa a hacer la erogación de cambiar todo el sistema. No había forma de escalar el sistema, no había forma de ese sistema hacerlo migrar hacia otro. Había que
mudarlo y cambiar completo. Entonces la empresa decidió, con una decisión del directorio, que directamente se cerraba esa área. Y como aparte DirecTV entró muy fuerte y fueron ellos los que absorbieron todos los abonados que tenía en las zonas rurales en Jujuy. Entonces nosotros necesitamos tener la identificación de qué tipo de soluciones. Y si no hay solución, se necesita el recambio total, hay que hablar con la organización si es que está dispuesta o no. En el número 4 dice fallas genéricas funcionales de los sistemas a tener en consideración, si ya venimos viendo que el sistema falla progresivamente o con mucha frecuencia y que siempre son las mismas fallas. Entonces tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento vamos a tener la contingencia en esa falla. Ataque genérico a sistemas operativos, el caso de los virus, o el caso de que tengamos algún tipo de ataque externo. Seguridad en redes, cómo funciona la seguridad en la red, componentes de seguridad, control de acceso a la red, protección del servidor y protegiendo la red. O sea, ¿a qué se refiere todo esto? Toda la protección que tenemos que tener si estamos conectados a una red pública. Hoy en día todos estamos conectados a Internet, todos tenemos posibilidades de hackeo, posibilidades de que nuestra red no funcione y somos totalmente dependientes de las redes. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, el caso de salud tiene redes internas, no se conectan a redes públicas y también hay que tener en cuenta si nosotros tenemos, dependiendo qué tipo de nivel vayamos a usar en nuestro servicio, también tenemos que tener intranet, o sea, redes internas, y no conectarnos a redes públicas. Como punto 3 son las estrategias, qué actividades importantes tenemos que hacer, formular para cada uno de los casos de contingencia que hayamos identificado en el análisis de riesgo, poder tener una estrategia que consideremos que sea efectiva a la hora de que se materialice la contingencia. Entonces tenemos que tener un detalle de actividades importantes, que es lo que vamos a hacer. Dice preparativos para la identificación de soluciones preventivas. Si es que logramos evitar la contingencia con alguna solución preventiva, hay que formularlo en el plan. Y las medidas de precaución y recomendación. O sea, tenemos que empezar a formular todas las políticas de seguridad, ya sea para el centro de cómputo o para los medios de almacenamiento que se tienen que cumplir para poder evitar que la contingencia nos cause mayor daño. Fíjense que en esta parte, cuando formulamos estrategias, formulamos muchas estrategias en el caso preventivo. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que la contingencia se produzca? A todo esto ya tenemos que empezar con la documentación del proceso. Si bien nosotros vamos a venir desde el momento del diagnóstico armando la documentación, porque es necesario que nosotros tengamos toda la documentación armada. A ver, nosotros, aunque tengamos una memoria terrible, no podemos darnos el lujo de olvidarnos algún detalle. Entonces, todo el proceso tiene que estar documentado. Tenemos que escribir, tenemos que redactar. Dice, todo el proceso de lograr identificar soluciones ante determinados problemas no tendrá su efecto verdadero si es que no se realiza una difusión adecuada de todos los puntos importantes que este plan implica. Y un plan de contingencia con mucho mayor razón necesita de la elaboración de una documentación que sea eficientemente orientada. ¿Por qué nos dice que sea eficientemente orientada? Cuando nosotros redactemos
un plan de contingencia, ¿qué les decía al principio? Tiene que ser corto y tiene que ser claro, fácil de leer y fácil de entender. Entonces tampoco podemos, si bien para nosotros podemos tener toda la redacción que queramos, todos los datos que queramos, después tenemos que volcar eso en un documento corto y en un documento que sea entendible. Para ello necesitamos cuadro de descripción de equipos y tareas para ubicar las soluciones de las contingencias, la documentación de los riesgos, opciones y soluciones por escrito y en detalle, ahí nos entra el análisis de riesgo, la identificación y la documentación de listas de contacto de emergencia, la identificación de responsables de las funciones con el fin de garantizar que siempre haya alguien a cargo y que pueda ser contactada si falla un proceso de importancia. En este punto es necesario que nosotros tengamos identificado y una lista de contactos de bomberos, policía, toda emergencia, ahora que tenemos nosotros esa lucha contra el fuego, dependiendo qué contingencia tengamos, ver qué organización es a la que tenemos que llamar o a quién tenemos que llamar. Y saber también quién es el responsable de hacer el llamado, quién es el responsable de garantizar que las personas estén informadas qué es lo que tienen que hacer. Que siempre haya alguien que esté a cargo. A ver, por ejemplo, en las fuerzas de seguridad, cuando hay alguna emergencia, dice, se activa plan de llamada, lo deben haber visto en alguna película. Hay una persona encargada que tiene el listado de las personas que componen esa fuerza y se activa el plan de llamada, entran a llamar a uno por uno, que se presenten y tienen tiempos de respuesta. Las personas específicas tienen que estar a tal hora en el puesto de trabajo. Bueno, toda esa información la tenemos que tener. Si hay, supongamos que hay todo un equipo informático, se activa, supongamos que tenemos telefonistas, la telefonista sabe que hay una contingencia y tiene que llamar, activar el plan de llamada a todo el equipo informático. Y el equipo informático sabe que tiene un tiempo de respuesta. Si vive, no sé, en Yala, sabe que tiene que llegar acá en 20 minutos. O si vive, no sé, en Perico, sabe que tiene tanto tiempo para llegar. Entonces, todo eso tiene que estar escrito en el plan de contingencia. Si yo sé que necesito urgente a alguien que vive en Perico, y bueno, busquemos la opción B, ¿qué persona tengo más cerca? Que llegue más rápido. Está bien, voy a llamar al de Perico, pero primero voy a llamar al que esté más cerca para que llegue más rápido. Fíjense hasta qué punto es el que nosotros tenemos que tener en claro y organizado en el momento del plan de contingencia. Cuando ocurre la contingencia, toda la organización tiene que estar a disposición para poder salvar la contingencia y poder volver al servicio lo más rápido posible. Eso en cuanto a la documentación del proceso, que tenemos que tener todo escrito y todo accesible para la persona que esté a cargo en ese momento en la empresa. Si en la empresa tenemos turnos a cumplir, todas las personas, en cada uno de los turnos tenemos que tener un responsable del plan, de activar el plan de contingencia, entonces necesitamos tener todo eso identificado. Una vez que ya tenemos todo documentado, tenemos todo escrito, podemos empezar con la realización de las pruebas. ¿Qué tenemos? Actividades previas al desastre, actividades durante el desastre y actividades después del desastre. O sea, las previas es cuando hacemos prevención. Nosotros podemos tener escrito el plan de contingencia preventivo y hacer prácticas de qué es lo que tiene que hacer cada persona en prevención a la contingencia. Entonces, establecemos un plan de acción, cómo se va a hacer, cómo se van a formar los equipos operativos, cómo se va a hacer los equipos de evaluación,
auditorías de cumplimiento de los procesos, de los procedimientos sobre seguridad. Es importante que una vez que uno capacita, después audite o evalúe lo que capacitó. La persona tiene que estar segura de lo que tienen que hacer en ese momento. O sea, ustedes imagínense que es súper importante que se haga de la forma correcta. Entonces nosotros necesitamos que las personas que lo vayan a hacer estén capacitadas y que entiendan la importancia de lo que están haciendo. Lo mismo durante el desastre, es un plan de emergencia porque ya estamos en presencia de la emergencia. La formación de los equipos, o sea, qué equipos se formaron, quiénes tienen que venir, el entrenamiento de cada uno, o sea, cómo tienen que actuar cada uno en ese tipo de emergencia. Y las actividades después del desastre siguen siendo urgentes y más todavía, porque nosotros necesitamos rápidamente volver al servicio o restablecer el servicio. Entonces, lo primero que se hace es evaluar los daños. Tenemos que tener un equipo que evalúe los daños que se produjeron. Se priorizan las actividades. ¿Qué vamos a salvar primero? Se realizan las actividades, se ejecutan las actividades, se evalúan los resultados y se retroalimenta el plan de acción. O sea, acá nosotros necesitamos tener rápidas respuestas de cómo ejecutar las actividades para restablecer el servicio. Una vez que se logró ejecutar las actividades, se tienen que evaluar los resultados. Si es que volvimos a un estado normal o si necesitamos volver a empezar. Por eso les dice retroalimentación del plan de acción. Si es que volvimos al servicio a mitad, o sea, en una parte, hay que volver a empezar con la evaluación de los daños que quedaron, ya está restablecida una parte, volver a hacer un plan de acción, ejecutar las actividades y volver a evaluar. Así, las veces que sean necesarias, hasta que el servicio esté totalmente restablecido. Profe, Sí, son las 9:50. sí, ahora tomamos asistencia. Me queda la implementación, que lo vemos al monitoreo, y después quedan dos ejemplos. O sea, quedan las dos últimas partes, que una es la implementación, que es cuando ya se ejecuta y se pone en actividad, y el monitoreo, que es después la auditoría. Tienen dos ejemplitos de más o menos cómo se podría graficar una respuesta para una emergencia, lo pueden leer, y con eso terminamos la clase. Hasta acá es lo que tienen varias metodologías, tienen dos metodologías, tienen que conocer los pasos. Así que, por favor, estudien. No es difícil. Ustedes van a ver que están totalmente conectadas los dos temas. No confundan los pasos, nada más, pero después van a ver que son bastante similares y que son bastante compatibles. Bien, les tomo asistencia rápidamente para que podamos liberar el aula, no sé